trócares se necesita para hacer cirugía laparoscópica? Se necesita, o sea, depende, ¿no? Depende qué tipo de cirugía y depende quién lo haga. O sea, no es que el que tiene menos trócares opera mejor, pero generalmente va de la mano. Por ejemplo, para apéndice 3, para vesícula 4, para Nissen 5, para Whipple 6, ¿correcto? Para hiato 5, o sea, eso es lo habitual. Por ejemplo, al inicio, cuando viene esto de o sea, nosotros no tenemos que ser cerrados, o sea, en el sentido de 2, 3, o sea, es lo necesario para que ustedes operen bien al paciente, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Al principio, por ejemplo, cuando hacíamos apéndices por laparoscopía, nosotros aprendimos regladito, como todo en la vida, uno aprende bien regladito. Entonces, 2 trócares en el ombligo, uno suprapúbico, el otro en la fosa ilíaca izquierda y operamos el apéndice. Si el paciente ya tenía una peritonitis, o el anestesiólogo no lo había relajado bien y había un hilio que los intestinos entonces ya era todo una odisea. Imagínense, la apendicitis perforado y todo, con 2 trócares, entonces todo lo que se demoraba. ¿Entiendes? Un día se me ocurre, le digo, doctora, pero o sea, al principio cuando yo estaba operando, yo estaba ayudando nada más, le digo, pero ¿no sería más fácil ponerle un trócar más, separar y lo hace más fácil? Hicimos eso y más sencillo. O lo otro, lo que hacen muchos laparoscopistas, por ejemplo, entran, dicen, voy a operar una vesícula, y está todo pegado. Está todo pegado. Y ahora para soltar la adherencia, el hook lo dobla por un costado, tratan de poner la pinza así, dificultades. Sencillito, entran, ven, ponen un trócar, liberan todas las adherencias y siguen con su cirugía. O sea, no hay que tenerle miedo a poner un trócar más, al contrario, ayuda muchísimo poner un trócar más y en un lugar que a veces ni se imagina ni está descrito. O sea, todo es la comodidad. Entonces, ¿cuántos trócares se necesita para una cirugía laparoscópica? Depende. Depende del tipo de cirugía, depende del paciente, depende del cirujano. O sea, no hay, puede ser 2, 3, 4, o sea, no hay un número determinado. Esto de la cirugía de un solo puerto viene para simplificar todo eso. ¿Qué quiere decir? Que los 5, 4 trócares o 3 trócares solo entran por un solo puerto. Le llaman single port. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Una heridita en la cicatriz umbilical. Después no tiene los demás. Puerto único le llaman, single port. Entonces, el puerto único, no les voy a mentir, o sea, yo operé una vez puerto único. Dije, no vuelvo a operar más. ¿Por qué? Porque, salvo que las pinzas sean unas pinzas dobladas y todo, pero es realmente incómodo. Si es una cirugía súper sencilla, la pueden hacer, pero si ya la cirugía tiene un grado de dificultad, se entorpecen todo, no hay el principio de triangulación que debe haber en una cirugía laparoscópica, es incómodo. Este single port tampoco pegó, pero ¿saben cómo pegó el single port? Con el robot. Al robot le ponen un puerto único y meten los bracitos por ahí, es espectacular. O sea, la mejor indicación de un puerto único es con cirugía robótica. Y ahora en el examen me van a reclamar, doctor, nunca habló del robot, punto para todos, que no sé qué. ¿Ya? Entonces yo siempre les pongo una pregunta de eso porque es importante, o sea, ustedes tienen que saber las cosas que... Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta cirugía? Que es, o sea, es tecnológicamente dependiente. Cirugía endoscópica, ¿no? Es el término correcto. ¿Por qué tecnológicamente dependiente? En la cirugía convencional, por ejemplo, cuando ustedes están con sus especímenes, con su conejito, ¿cómo es? Directo. Agarran, si tendrían estas uñas largas así como, ¿no? Y filudas encima, con eso nomás cortarían, abren, agarran, rompen, o sea, ¿sí o no? Pero, ¿qué se ha diseñado? El bisturí, ¿no? Para cortar,
las extensiones de las pinzas, que es la pinza de disección, unas pincitas para agarrar mejor, que son las Kelly, ¿no? Otras para traccionar mejor, las Bacon, las Alice, la Fester. O sea, todas esas pinzas simplemente son proyecciones de los dedos para poder trabajar mejor. Pero podrían hacerlo con los dedos, sí, porque tienen todo ahí en las manos, ¿correcto? Pero en cirugía laparoscópica no. Si la cámara no funciona, no pueden operar. Si no hay luz, no pueden operar. Si no hay CO2, no pueden operar. Si no hay trócares, no pueden operar. Si no hay pinzas, no pueden operar. Entonces, tecnológicamente, deben bien, altamente instrumentalizados, sí, porque hay muchos instrumentos. Todo es a través de aparatos. Hay que hacer una comprobación preoperatoria y el personal tiene que estar bien entrenado. Son características, ¿no? ¿Por qué el personal bien entrenado? Porque poco a poco se van entrenando en todo lo que es la cirugía laparoscópica. Este ligature es un elemento de sello de vasos, ¿ya? Aquí paro un segundo, porque ustedes tienen que conocer mucho de lo que es historia, o sea, cosas que no están escritas en los libros, pero que ustedes tienen que saberlos, ¿no? No de la experiencia, porque van a decir, uy, el doctor ha venido a contar experiencias nomás, no ha dictado nada, ahora ¿qué tomaré en el examen? No sé, ya. ¿Qué es lo que ocurre? La cirugía antigua, cuando no había electrocauterio, imagínense cómo era esta cirugía. Aparte de larga, hacían un corte, sangre. El vasito que tenía de 2 milímetros a más, tenían que ligarlos. Y los vasitos menores de 2 milímetros, coagulación y sangría, van a parar solitos. Entonces, imagínense la cantidad de vasos que ligaban. Entonces, cuando hacían ese tipo de cirugía, ellos entraban, cortaban, ligaban. Por eso cuando yo les mandaba a los alumnos a hacer esos nudos, esas trenzas de nudos, les mandaba a hacer 800, 1000, 1200, todo el fin de semana. ¿Cierto que has hecho? No, si tenían enamorado o novio, los dos estaban todo el fin de semana para cumplir la tarea. Yo no sé si hasta ahora les mandan a hacer así, ¿no? Pero yo sí a mis alumnos les mandaba a hacer, ya, ¿cuántos? Tienes que traerme 800 nudos de trenzas ahí. Entonces estaban ahí, dale, y hasta las manos les dolía porque tenían que hacer bien el nudo. Mira, se ha perdido eso, ¿no? Antes había un cirujano que era el doctor Kruger. Yo aprendí algunas cosas de él también, siempre se aprende uno de algo, ¿no? Y cuando era la de distribución así como ahora se distribuye tal profesor, tal, cuando les tocaba Kruger, ya ellos decían, nosotros estamos muertos. Técnica operatoria, cirugía, tenemos que volverlo a llevar. O sea, ya imagínense, los alumnos estaban así, ¿no? Porque era muy, muy exigente, ¿no? El doctor Kruger es toda una leyenda, ahora está ya mayor, y bueno, siempre hay que recordarlo. Pero él hacía esas tareas, entonces yo, de igualito, dije, voy a aprender eso. Entonces, a los alumnos les mandaba a hacer una cantidad de nudos, ¿ya? Y eso me hacía acordar de que las cirugías iniciales hacían nudo, todas las cirugías. Aparece el electrocauterio, se solucionó. Vasos entre menores de 3 milímetros, todos con el electrocauterio, pero van de 3 a 5 milímetros y hay que ligarlos. Y son pocos vasos. Y ya vasos mayores de entre 3 y 7 milímetros son la mayoría que puede ser controlados por este aparato ligature. ¿Qué quiere decir? Con electrocauterio y con ligature, que sellan los vasos, ustedes pueden hacer todas las cirugías sin necesidad de estar haciendo nudito. Entonces, con el electrocauterio se avanza muchísimo, pero con el ligature mucho más. Entonces, cada vez se va controlando mejor lo que es la hemostasia. Y este aparatito sirve para sellar vasos, por eso se llama ligature, ¿no? El bisturí armónico también para sellar vasos. ¿Quiénes usan la cirugía laparoscópica? Prácticamente todas las especialidades quirúrgicas. El otorrino, el cirujano de cabeza y cuello, las tiroidectomías, el cirujano pediatra, el cirujano de tórax, ¿quién más usa? Hasta el cirujano plástico. Tengo un amigo que es cirujano plástico, llegó de Brasil y me dice, oye Arturo, ¿sabes qué? Préstame tu equipo de laparoscopía o alquílame, voy a hacer una cirugía, cirujano plástico, me está pidiendo un equipo de laparoscopía. Y me dice, si quieres, mira,
entro, ¿y qué es lo que hace el cirujano plástico? Entra por la calota, pone los trócares, ya diseca, empieza a ponerle puntos y el lifting facial tracciona y entra cambio de rostro. O sea, hacen cirugía de tipo lifting facial por cirugía endoscópica. ¿Qué le queda? Los puntitos en el cuero cabelludo y la cara ya estirada. Claro que no terminan como Jimmy Santi, como Melcochita, porque ellos ya le cortan, ¿no? Pero es una opción que les dan, ¿no? Entonces, ellos también están haciendo cirugía laparoscópica, endoscópica, imagínense. El urólogo, ni qué decirlo, o sea, hace muchísimas cirugías laparoscópicas. O sea, prácticamente el traumatólogo, artroscopías de rodillas, cirugías de hombro, o sea, esta cirugía ya la hacen prácticamente todas las especialidades quirúrgicas. El cirujano cardiovascular igual, ¿no? Toda la patología del tubo digestivo podemos resolverlo por laparoscopía. Hay sus contraindicaciones que inicialmente eran contraindicaciones absolutas, pero progresivamente las contraindicaciones son relativas. Por ejemplo, contraindicaciones relativamente absolutas actualmente para hacer una cirugía laparoscópica, un paciente de riesgo quirúrgico 4, donde el neumoperitoneo puede causar una hipotensión y se puede morir el paciente. Podría ser ya corte nada más. O una obstrucción intestinal severa donde todas las vísceras están dilatadas y no hay dónde hacer el neumoperitoneo. Ya. Embarazo a término, gemelar y todo, no van a estar pretendiendo hacer cirugía laparoscópica. Y ojo, ocurren los accidentes. ¿Por qué? Porque en gestantes, por ejemplo, y de eso les puedo preguntar en el examen, ¿cuánto es el tiempo límite para poder hacer una cirugía laparoscópica segura en una gestante? 20 semanas, eso ya está establecido. 20 semanas, cicatriz umbilical, cirugía laparoscópica. Por encima de las 20 semanas se puede hacer, pero con mucho riesgo. En mi hospital les cuento, por ejemplo, y eso no debería contarles porque no es ético y todo, pero ustedes son alumnos, están aprendiendo. Entonces, yo pienso de que eso tienen que saber ustedes también para que siempre sean prudentes en lo que puedan hacer. Un cirujano dice, no, yo soy laparoscopista, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Cuántas semanas tiene? Tiene 32 semanas, no, 30 semanas de gestación. 30 semanas, no, pues cirugía laparoscópica. No, pero doctor, a nosotros han dicho 20 semanas. No. ¿Quién lo va a operar? Tal. No, ese no sabe, yo voy a operar. Cambien la programación, porque yo soy el jefe. Cambian la programación. 32 semanas, voy a hacerle su creo que era apéndice o vesícula, no recuerdo. Entra, primer trocar, y pone el laparoscopio y empezó a ver al bebito. Se había metido dentro del útero. Pone los otros trócares igual, y sacó los trócares, imagínense, era toda la tragedia que se vio. Histerectomía, el chiquito, creo que hasta el niñito se murió, me parece, porque nació pretérmino, o sea, se puede hacer, pero tampoco, a veces la soberbia no es bueno, o sea, eso le pasa a la gente que es soberbia, entonces tienen que ser tranquilos. Y siempre tomar estas anécdotas que ocurren para que les enseñen también, porque uno tiene que aprender de todo, ¿ya? Entonces, cirugía laparoscópica contraindicado en obstrucción intestinal con distensión de asas, donde no hay donde más poner trócares. Y si uno quiere, no, yo no voy a hacer cirugía laparoscópica, igual, le ponen el trócar, cuando le ponen el trócar ya están entrando al intestino, entonces no vale la pena. Pero después en todo lo demás se puede hacer por laparoscopía, o sea, no deja ningún temor. Toda la cirugía de pared abdominal y todo el tubo digestivo, hernias, eventraciones, ¿no? Las hernias se ven así por la parte externa, ¿no? Es una hernia encarcelada. Cirugía transabdominal, ¿no? Transabdominal, ¿qué significa hernia? Que se ingresa al abdomen, ¿no? Tapa. Así se ve una hernia por laparoscopía, un hueco, ¿no? Entonces, ¿qué es la definición de hernia? Es la salida del contenido intraabdominal por un orificio, ¿no? Preformado, la zona inguinal umbilical. Esta es la zona de la disección de la hernia, de la región inguinal por la laparoscopía. ¿Ya han llevado su clase de hernia? Con el doctor Farfán, ¿no es así? ¿Les he hecho hernia laparoscópica también o hernia convencional?
Vuelvo a preguntar, ¿está hecho hernia laparoscópica o hernia convencional? Mencionaron en la parte de la teoría sobre las hernias. Escúcheme, chicos, ahí también nosotros tenemos que ir ajustando. Si bien es cierto, para este semestre hemos cambiado varias cosas, tenemos que seguir modernizando, tenemos que seguir cambiando. Por ejemplo, Marcos de la Cruz, yo sé que él dicta una muy buena clase. Y él es profesor, le gusta enseñar y todo eso, o sea, ¿correcto? Entonces, clases así tenemos que tener, o sea, actualizadas y todo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo estuve el año pasado, fui al centro de estimulación para ver lo de Harvard, ¿no? Y las clases de apendicitis, de técnica operatoria, es puro laparoscopía y robótica. O sea, ¿qué sentido tiene que les enseñen a ellos? Hallager, McBurney, Rocky Davis, separamos los planos, entramos, peritoneo, sacamos el apéndice, hacemos esto, cerramos, y no les enseñan. Claro que no vamos a llegar acá pues a enseñarles pura cirugía laparoscópica, robótica y todo, pero vamos a tener que virar un poco y meterle más énfasis para ir girando todo esto así, ¿no? Porque en unos años, y a ustedes tenemos que prepararlos para que sean médicos entre 5 y 10 años y con toda la tecnología. Porque si van a llegar en ese momento y, oye, ¿qué has aprendido tú de...? No, yo he aprendido esto. Ya eso no se hace, ¿entienden? Todos los planes curriculares de estas, y justo hay un documento que me acaba de mandar la decana, que es revisión de los planes curriculares. Entonces vamos a trabajar también eso para mejorar, para modernizar todo. ¿Por qué? Porque esto va cambiando. Entonces, como en Harvard ya no enseñan, por ejemplo, la apendicectomía convencional, sino en su técnica enseñan todo esto, nosotros también tenemos que ir cambiando esto. ¿Correcto? Por eso es que le preguntaba si el doctor Farfán le está enseñando también parte de la laparoscopía. ¿Por qué? Porque ya esto es una realidad, ¿no? Y es completamente diferente. Porque en la cirugía, en hernia por vía anterior, los parámetros son diferentes. Pared anterior, pared posterior, orificio inguinal externo, orificio inguinal profundo, el triángulo de Hasselbalch, los vasos epigástricos, ¿no? Borde superior, borde inferior, o sea, tienen el conducto inguinal, sus partes y todo. Pero cuando nosotros lo vemos por laparoscopía, vemos todo diferente, ¿correcto? Por ejemplo, este es el famoso triángulo de Hasselbalch, ¿no? Este es el ligamento inguinal, este es el orificio inguinal profundo, son los vasos epigástricos. De los vasos epigástricos hacia adentro, hernia directa. De los vasos epigástricos hacia afuera, hernia indirecta. Y acá tenemos el famoso triángulo de Doom. ¿Por qué le llaman triángulo de Doom? Triángulo de la muerte. Muchos cirujanos que intentaron hacer cirugía de hernia, cuando tuvieron problemas en este triángulo, nunca más quisieron volver a hacer una cirugía de hernia. Quedaron curados. Entraron, dijeron, no, esto no es para mí, sigo cortando por adelante. ¿Por qué? Porque es el triángulo de la muerte, ¿no? Por ejemplo, este es el conducto deferente o el ligamento redondo en el caso de la mujer. Los vasos gonadales, el repliegue peritoneal. El contenido del triángulo de Doom es la arteria y la vena ilíaca. Entonces imagínense una lesión en la arteria y la vena ilíaca es atroz, ¿no? Entonces eso es la zona inguinal vista por dentro. Entonces tenemos que conocer bien para poder hacer una cirugía de este tipo. La malla que se ponen son mallas grandes, ¿no? Que tienen estas dimensiones, por vía laparoscópica se ponen, ¿no? La gran ventaja de esta cirugía tiene una serie de ventajas en cirugía laparoscópica. Y otro concepto que ustedes tienen que recordar es de que cuanto más técnicas existan para un tipo de cirugía, no existe la ideal. ¿Me dejo entender? ¿O no me dejo entender? Doctora. ¿Qué hacemos? Que levante los brazos, que baje los brazos. O te siento al costado de alguien que te esté todo el rato. ¿Sí? Ya. O sea,
cuanto más procedimientos quirúrgicos o técnicas exista para solucionar un problema, no existe la idea. ¿Me dejo entender o no? Por ejemplo, en hernia, ¿cuántas técnicas conocen? Bassini, McVeigh, Stoppa, Nyhus, Schuldeis, ¿qué más? Hay Rudkoff, tal, Lichtenstein, después ¿qué más? Y terminamos la clase y seguimos mencionando todas las técnicas que hay para, ¿no? Entonces, con malla, sin malla, con el libre tensión, con tensión, incluso algunos les van a decir, no, yo he puesto antes piel, en lugar de malla ponían piel, o sea, cortaban un pedazo de piel como un injerto, ponían ahí y reforzaban. ¿Quiénes son alumnos del doctor Jauregui? Ya, el doctor Jauregui pregunta, el doctor, ¿cuántas cirugías ha hecho? Él les va a decir, no, yo he puesto hasta piel en la malla, como malla, pero ya, pues eso es cuento, ¿no? Que funciona, que esto sea. Por eso les digo, cuanto más procedimientos exista para resolver un problema, no existe el ideal. Porque dicen, no, a mí se me ocurre esto, me va mejor esto. ¿Cuál es el mensaje final? El porcentaje de recidiva de una hernia curada por vía convencional va alrededor del 20, el 30, hasta el 40%. O sea, es altísimo. Vuelve la hernia. Entonces hay pacientes que se operan una vez de hernia, otra vez de hernia, 3 veces, 4 veces. Ya imagínense cuántas veces vuelve la hernia. Entonces es incómodo. Pero cuando ustedes... hubo hace unos meses un congreso de hernias y ahí aprendí algo. Por ejemplo, cuando ustedes están yendo en la carretera, ¿quiénes tienen carro? Levanten las manos. ¿O quiénes han viajado en carro alguna vez? Ya, mejor así, para que sean todos. ¿Ya? Se pincha una llanta y tiene que ir al llantero. ¿Por dónde el llantero pone el parche? ¿Afuerita le saca el clavito y le pone el parchecito afuerita? Por adentro. ¿Por qué? Porque por dentro pone el parche, aparte que lo pega bien, con el aire hace de que esto selle y no pueda salir. Así el parche no esté pegado, ¿va a evitar que salga el aire o no? Sí. Ese es el mismo principio de la cura de las hernias por laparoscopía. El parche se pone por dentro. ¿Tendrá mejor resultado, sí o no? Por supuesto. Entonces, miren, y tiene otra ventaja más. ¿Cuál es la ventaja? De que sellan el orificio, o sea, la posibilidad de hernia directa, de hernia indirecta, de hernia crural y de hernia obturatriz. Entonces, cuando ustedes ponen una malla por vía laparoscópica para curar hernia, están solucionando 4 potenciales problemas: hernias directas, hernias indirectas, hernia crural y hernia obturatriz. Y cuando sellan por fuera, curan la directa. De repente el año siguiente salió la indirecta. Otro año más sale la crural. Va avanzando los años, sale la obturatriz. Pero por la laparoscopía ya sellaron todo. Porcentaje de recidiva en una hernia laparoscópica bien operada, menos del 1%. Entonces, cuando mis pacientes, yo les digo, por ejemplo, y vienen, tengo que decirles todo esto. Entonces, el paciente decide qué cirugía. Y si ustedes son pacientes, ¿qué cirugía van a pedir? Laparoscópica. ¿O quieren una vez, 2, 3 veces operarse? Ni hablar. Encima el corte, infección de herida, lógicamente es más caro inicial, pero a lo largo del tiempo es mucho mejor. Y todavía... Doctor, pero lo que nos comentaban los doctores que hay una reacción del cuerpo que lo malla o lo rechaza y se puede ser pues es que era como lo de que no se iría con el malla. Claro. Mire. ¿Cómo le encanta a la doctora ponerme en contra de mi jefe? Después no me va a programar o me va a programar en exceso, ya no me va a dejar trabajar fuera. Entonces, ese dato es importante. ¿Saben por qué?
porque ustedes tienen que ser muy críticos también, ¿ya? Y no creer siempre lo que les dicen, salvo que les estén enamorando, ahí creen todo, ¿no? Sí. Pero si no, tienen que ser muy críticos. ¿En qué sentido? Primero, de que en esto de hernia hubo mucha discusión siempre entre lo que es mejor, convencional o laparoscópico. Incluso en los congresos decían, ya, ¿quiénes quieren hacerse convencional? ¿Quiénes quieren hacer laparoscópico? Levanta la mano. Y todos tienen sus tendencias y tienen todo esto. ¿Quiénes quieren que pongan malla? Tantos. ¿Quiénes quieren que pongan malla? Tantos. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Uno, de que ahora hacen más cirujanos cirugía laparoscópica de hernia. Antes eran pocos, 3, 4, hasta hace 2 años o 3 años, 3, 4 en Lima y ya está, no hay más. Entonces, si tú eres cirujano y viene un paciente, ¿no?, para operarse, maestro, te llamo un ratito, estoy con los alumnos. Entonces, si tú eres cirujano y sabes hacer solo cirugía abierta, ¿qué es lo que dirías a tu paciente? Y tú quieres operarlo, porque tienes que ganar y sabes, tienes que pagar cosas, se te va a escapar un paciente, ¿no? ¿Qué haces? Solo sabes hacer cirugía abierta. Le dice, señor, ¿sabe qué? Opérese el laparoscópico, ¿qué es esto? Lo que hacen la mayoría, dicen, no, cirugía laparoscópica, no, ahí te pueden dañar, ¿no? Es más seguro abierta ya. Primer punto. Muchos cirujanos ofrecen, lógicamente es lo ideal, lo que saben hacer. Entonces, uno tiene que ofrecer, si sabe hacer las dos, y el paciente decide qué es lo que tiene que hacer. O sea, no parcializarse con ninguna de las técnicas. Él tiene que analizar, y al final la analizan rápido, entran a YouTube o entran al Google, ya está. Tienen toda la información. Es sencillo en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a las mallas? Las mallas, cuando son puestas por vía anterior, las posibilidades de rechazo, de recidiva, son altas. O sea, de rechazo, no de malla. Pero ¿cuándo falla una malla? Una malla falla cuando está doblada. Si no la pones bien la malla y la malla está doblada, posibilidades de que esa malla acumule gérmenes dentro, haya infección y tenga que retirarla son altas. Entonces, hace unos años sacaron unas mallas que eran gruesas de Gorotec, unas mallas que no eran porosas, sino eran bien compactas. Entonces ponías esas mallas encima doblada, era un caldo de cultivo a los gérmenes, se infectaba y una infección de malla tenías que sacar la malla. Por eso hubo una época donde decían los cirujanos, no, yo saco más mallas que de las que pongo. Pero yo les aseguro, si ustedes ponen una malla de polipropilene con poros anchos, bien puesta, bien estirada, esa malla no se mueve nunca, ni se infecta nunca. Los fibroblastos todos se ponen alrededor de la malla, hacen como una pared y no pasa nada. Entonces, si una malla está bien puesta y es de polipropilene multiporosa, es perfecta. Y si le pones por laparoscopía, ustedes han visto, se pone bien estiradita. Yo particularmente no he sacado ni una sola malla puesta por laparoscopía por dentro. Pero sí alguna vez he sacado, no de mi paciente, alguna mallita que han puesto doblada, porque estaba doblada, encarrujada la malla, le dolía y encima se infectaba dentro, botaba un líquido. Entonces, y a eso se refiere el doctor Jabre, donde él dice, no, yo no pongo malla porque la malla se rechaza, se bota. ¿Cuándo se rechaza o se bota una malla? Cuando la malla está mal puesta y es una malla que es muy compacta. Tiene que ser una malla delgada, multiporosa y bien puesta. Esas mallas no se rechazan. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo. O sea, eso es, ¿no? Lo que ellos dicen es válido, entonces prefieren estar cortando hasta piel he puesto, dicen ellos para eso, pero ya, pues ahorita ya nadie hace eso. ¿Entiendes? ¿No? Bueno. Entonces, tiene una serie de ventajas la cirugía laparoscópica en hernia. Tiene, miren, para fijar las mallas, unas tachuelitas que se llaman tacker, ¿no? Y hay ahora, estas son de titanio, pero los tacker que fijan las mallas son como unas colitas de chancho que también se ha hecho ahora de material parecido al bicril, ¿no? Entonces son reabsorbibles también.
Y esta es la variante de, por ejemplo, para hernias por laparoscopía hay dos técnicas nada más. Transabdominal, que es la TAP, y la TEP, que se hace como un balón haciendo un espacio no una cavidad en el espacio preperitoneal. No se entra el abdomen en el espacio preperitoneal, se insufla, se ve, se pone la malla igual y todo. Eventraciones, grandes eventraciones se pueden hacer por laparoscopía, igual la malla se pone por dentro, queda sellado todo. Fundoplicatura Nissen se hace por laparoscopía. Miren, esto es una hernia yatal, se reduce todo, se cierra el pilar, se hace la funda que nosotros hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Cirugías de estómago, por ejemplo, miren, ¿no? Cirugía bariátrica, restrictiva, malabsortiva, mixta, estas son cirugías, tipo de cirugía bariátrica. Esta es la banda gástrica, ¿no? Bien popularizada, balón intragástrico, esta es la gastrectomía en manga. Hasta ahora, cuando van a hacerse una cirugía bariátrica, todavía dicen voy a hacerme la manga, la banda, ¿no? Van a operarme la banda, pero la banda fue bastante popular en el mundo. Pero yo les cuento un detalle. Cuando yo me voy a Francia, a mi rotación, van a decir, uy, el doctor cuenta de sus viajes, nada más que eso cuentan, ya. Cuando yo me voy para allá, acá en el Perú, se estaba empezando a poner bandas. ¿Y qué eran las bandas? Las bandas gástricas eran estas, ¿no? Es como un pequeño cinturón que se pone en la parte alta del estómago, se hace una pequeña bolsa, esto va conectado a un puerto y desde un puerto ustedes pueden inflar y desinflar el balón, la bandita, y hacen más o menos restricción. Por eso se llamaban bandas gástricas ajustables. Querían que el gordo ya prácticamente agüita nomás tome, lo ajustaba bien la banda. Querían que coma un poquito más, soltaban un poquito el líquido y aflojaba un poquito la banda. Esa era banda gástrica ajustable, ¿correcto? Acá en el Perú era la moda. Yo voy a poner la sueca, la suiza, que la americana, la Optec, o sea, habían esa tendencia a poner bandas a los gordos. Banda. Y había también lo peruano, ¿no? ¿Qué hacen los peruanos? Nada que ajustable. Agarraban un pedazo de Gorotec, arriba lo cosían ahí, banda artesanal peruana, Made in Perú. Justo tengo una paciente que está para operarlo porque ha vuelto a subir de peso, para hacerle una manga, un bagua, un bypass, no sé, y tiene una banda fija. Le pedí una tomografía, hasta ahora está la paciente, para ver si la banda está ahí todavía. ¿Qué es lo que pasa? El organismo reconoce todo lo que es propio. Entonces, cuando yo me voy a Francia, en Francia habían puesto bandas hace 4 o 5 años. Y acá en el Perú estaban empezando a poner las bandas. Y cuando llego a Francia, estaban sacando las bandas. Ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? El organismo reconoce todo lo que es propio. Entonces esa banda empieza a meterse dentro del estómago y cuando le hacen una endoscopía, la banda está bailando dentro del estómago. ¿Cómo se llama eso? Erosión gástrica. A veces era completa y se metían. Es como las gasas, ¿no? Antes en las cesáreas no cortaban bien las gasas o en cualquier tipo de cirugía se olvidaba una gasa, el paciente dolor, fiebre, oye, pero estás bien. Después de 2 o 3 meses decían, doctor, he ido al baño y he botado una gasa. ¿Qué es lo que pasa? Eso, el organismo y lo elimina. Es lo que ocurre en las famosas fístulas biliares. La piedra que está en la vesícula, si es que es chiquita, ¿da problemas o no da problemas? Por eso a mí no me revienta, pero me fastidia cuando los gastroenterólogos le dicen, no, tu piedra es grande, no te preocupes. O lo que es peor, le dicen, tu piedra es chiquita, que crezca todavía tu piedra, toma tus antiespasmódicos y después de repente te opera. ¿Qué problema da las piedras chiquitas en la vesícula? Se pasan al colédoco, pancreatitis, ictericia, y el paciente se puede morir, porque la pancreatitis severa también le puede causar problemas. Pero cuando una piedra es grande, el organismo trata de botar esa piedra, ¿sí o no? Si se pega al colon, fístula, colecisto, colónica. Si se pega al conducto biliar, hace el famoso síndrome de Mirici. 1, 2, 3, 4, Mirici. Y si la piedra se pega al duodeno, cae dentro del duodeno la piedra, y empieza a viajar por todo el intestino y se entrampa en la válvula ileocecal y hace una obstrucción por una piedra. ¿Cómo se llama eso?
Y aquí, si me dicen esa respuesta, el siguiente examen bien benévolo. Iliobiliar. Es el famoso iliobiliar. Entonces se dan cuenta, o sea, ya vamos a ver. Ya. Entonces el famoso iliobiliar. Entonces se dan cuenta que el organismo hace todas esas cosas, ¿no? Entonces la banda ni hablar, pues le ponen una banda ajustable ahí en el estómago dice, no, esta no es mío, así que lo boto. Por eso bandas, ¿ustedes pondrían una banda o se dejarían poner una banda ahorita? Ya no. Por ejemplo, un día, bueno, ya no voy a contar más historias porque ya nos tenemos que ir, creo. Mi maestro, el doctor Salinas, me llama y me dice, Arturo, voy a operar a una paciente que le tengo que hacer una banda, no una manga gástrica, o sea, una cirugía de este tipo. Le han hecho una cirugía en el rebariátric de esto, ¿ya? Una gastrectomía vertical con banda anillada, pero le he hecho la endoscopía y el estómago es completamente normal, como si no lo hubiesen operado. Eso también hace el organismo. A este paciente le habían cortado el estómago, le habían dividido así, le ponían costuras, ponía Guevara, cosía acá, hacía un anillo, ponía una banda fija ahí y ya está, para que baje de peso. Esto se llama gastroplastía vertical anillada de Mason, este tipo de cirugía. ¿Qué había hecho el paciente? Todos los hilos lo habían digerido, los había botado, había reconstruido el estómago exactamente igual. Entonces cuando le hicieron la endoscopía, era como si no se hubiese operado el paciente. Seguía comiendo, seguía gordo, seguía igualito. El anillo. Por eso que esta paciente, yo le insisto, ella me dice, no, ya me he hecho la endoscopía, doctor, por favor, opéreme, que esto, ya le han puesto hace 8 años una banda fija. Existen dos posibilidades, que la banda esté ahí o que ya no esté. Y si no está la banda, no hay que sacarla, ¿no? Por eso es importante eso. Entonces, el organismo es maravilloso, definitivamente es maravilloso. Así que ustedes van a trabajar y están trabajando en algo que definitivamente es formidable, ¿no? O sea, tiene muchísimas cosas buenas. Esto es lo que yo les hablaba hace un momento. El switch denal, el curso denal, Michel Gagné solo hizo la manga y bajaron de peso, ya no hizo la parte intestinal, ¿no? Y se inventó una nueva técnica. Este es el bypass gástrico, que es un cruce, ¿no? Y la cirugía bariátrica definitivamente ayudó muchísimo al avance de la laparoscopía, ¿no? Cirugía de intestino, divertículo de Meckel, apendicectomías, ni qué hablar, ni qué decirlo, ¿no? Apendicectomía por vía laparoscópica. Por ahí había un video de la peritonitis. Solo para redondear esto de cómo era antes y cómo es ahora, el antes y el después. Por ejemplo, si un paciente obeso llegaba a una emergencia con una peritonitis por apendicitis, ¿se moría o se podía morir? La morbimortalidad altísima. Y si lo operaban, corte grande para lavar bien, sacar el apéndice. La herida, ¿cómo quedaba? Abierta. Decían, no se cierra esa herida porque se infecta. Y cierto, se infectaba. Entonces el paciente quedaba con una herida abierta, hospitalizado casi 1, 2 o 3 meses. Cuando salía de alta, imagínense la cicatriz que tenía, todo el mapa que tenía en el abdomen, y encima la herida no terminaba de cerrar. Y si cerraba, hacía una eventración, un bulto que salía por el costado, el paciente fregado. 1 año y a la justa se recuperaba. Esa era la evolución de los pacientes. Ahora, ese mismo paciente llega, le hacen una cirugía laparoscópica de apéndice, al día siguiente le dan de alta, máximo a la semana, trabajando, sin puntos, sin nada y sin ningún problema. Miren la evolución de esto de la laparoscopía. La laparoscopía ha ayudado muchísimo en el manejo de los pacientes. Incluso los puertos, los trócares, así sea peritonitis, ni se infectan. Entonces imagínense, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. El lavas, ¿no? Las apendicectomías se manejan con el bipolar, ¿no? Los nudos que se hacen, se sacan en bolsas. El lavado es mucho mejor por la laparoscopía. El drenaje también se hace bien por la laparoscopía. Todavía hay pacientes, yo no sé, cada vez es menos, pero todavía yo enfrenté a pacientes que decían y venían y decían, doctor, ¿me va a operar? Sí, córteme. Pero
La laparoscopía es mejor, corte. Pero ¿por qué quiere que la corte, señora? Para que vea bien. O sea, ese dicho, por ejemplo, córteme para que vea bien, tendrías que abrirle el ojo al paciente para ver bien, ¿no? No es cierto. Pues si ustedes quieren operar, por ejemplo, apéndice por vía convencional, te la ajustan y ni ven bien. Todavía yo recuerdo que había un cirujano, un gordito, que todavía está en el hospital Nazario, ¿no? En el otro servicio, de cuando yo era residente, él entraba a operar un apéndice. Abría el paciente, pasaban 1, 2, 3, 4, 5 horas y no encontraba el apéndice. Llamen al otro asistente, venía el otro, el gordo sudaba y esto, no encontraba el apéndice. Yo he vivido eso. No encontraban el apéndice. Apéndices retrosecales metidos, no encontraban. O sea, tenías que ser un artista para encontrar el apéndice. Entonces cuando entraba decía, no, acá está el colon, vamos a seguir las tenias, ahí debe estar. No, ya se perdió la tenia, otra vez, imagínense. Era terrible. Por la laparoscopía ustedes ponen el trocar, ¡pum!, y ya está el apéndice. Está metido acá, abajo, arriba, ya lo encontraron, porque la visión es impresionante. Pueden ver el diafragma, pueden lavar, pueden hacer. O sea, con un giro de la cámara ven mejor. Entonces, ¿cómo se ve mejor? ¿Con corte o por la laparoscopía? Por la laparoscopía, definitivamente. ¿Ya? Entonces, he dicho de corte para que vea bien. El colon, todo el colon se puede hacer por la laparoscopía, colectomía derecha, izquierda, sigmoidectomía, se puede clips. Esta es la sutura automática que les dije, ¿no? Suturas que se ponen, se cortan a ambos lados, miren. 3 líneas de grapas de titanio a cada lado y una cuchilla al centro y cortan. Se llama sutura lineal, guía, endoguía, ¿no? Estas son suturas circulares que sirven para hacer anastomosis con el recto, ¿no? Se hace la anastomosis con suturas automáticas. Vesícula biliar, ni qué decirlo, ¿no? Se puede hacer ecografía intraoperatoria, se puede hacer ecografía a través de los trócares, ¿no? Se pone, ¿no?, con la resonancia. Esta es la famosa SECRE que tienen que conocer ustedes, llegan a la papila, cortan y sacan todo. Exploraciones de las vías biliares, se puede hacer con la endoscopía, ¿ya?, con la angiografía, se puede poner estos con la endoscopía, miren, drenaje transístico, drenes de Kerr por la laparoscopía, extracciones de cálculos de la vía biliar por la laparoscopía, ¿ya? ¿Está bien? Y todo lo que se puede hacer por la laparoscopía. 2000 años antes de Cristo, todos rogaban por ser así. 2000 años después de Cristo, ruegan. Y hemos avanzado muchísimo. Acá todavía falta complementarles un poco de lo que les he hablado, ¿no? Poner la cirugía robótica, la Whipple, las hepatectomías, todo lo que es por la laparoscopía. Realmente estamos viviendo una época donde todo es el boom. Y un consejo más. ¿Por qué estudian medicina? Innovar. Crear nuevas técnicas. Ayudar a los pacientes. Ayudar a los pacientes. A ver, la doctora. Parece. Salvar vidas. Emergencióloga. Ya. Curar enfermedades. Chicos, ustedes no saben en lo que se han metido. ¿Por qué? La medicina es bonita. En el Perú y en el mundo es súper reconocida. Es una de las carreras más nobles que puede existir. ¿Aló? Ya no voy a contestar más, les prometo. No tienen idea. Y la satisfacción personal de ser médico es inmensa. ¿Correcto? Y cuando ustedes vean a un paciente recuperarse, sanarse, curarse o mejorar, no tienen idea de cómo se van a sentir. El agradecimiento que les pueda dar un paciente a ustedes les da una satisfacción invalorable, incalculable.
O sea, todas esas cosas les falta a ustedes vivir y lo van a vivir. La medicina es eso, la medicina es algo bonito, es algo sublime, algo que lo van a llevar siempre. Y es un estado, o sea, no es así como son solteros, casados, viudos, divorciados, es un estado. No, yo soy médico de 8 a 2 y después ya no atiendo, no. 3, 2 de la mañana me duele, me hace esto, que el otro. Ustedes son médicos. Están en el avión, necesitan asistencia, ustedes son médicos. O sea, médicos van a ser siempre. Eso es uno. Pero no se olviden nunca de que de eso no se vive completamente. Cuando ustedes sean médicos, tienen que ser también empresarios. Y eso tienen que aprender, de que tienen que ser los mejores en lo que quieran hacer. El mejor gastroenterólogo, el mejor cirujano, el mejor endocrinólogo, el mejor en lo que quieran hacer. Y dentro de sus especialidades va a haber algo que ustedes tienen que hacerlo mejor que cualquiera. Eso tienen que detectarlo y demostrarlo. Y 2, tienen que ver la parte económica, la parte empresarial. En cada especialidad pueden hacer eso. No es que van a abusar de los pacientes en cobrarles demasiado, pero en buscarles un negocio, si pueden poner una clínica formidable, si pueden hacer negocios de equipos y cosas así formidables. ¿Por qué? Porque también tienen que vivir bien. O sea, aparte de que la medicina es bonita, la medicina también tiene que girar en torno a un punto de vista empresarial. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan su parte de satisfacción y comodidad. Y orgullo de sus padres, ¿no? Porque al final sus padres les pagan la carrera, algunos se pagan la carrera, también yo sé muchos chicos que trabajan, su esfuerzo y todo, pero no se olviden ese consejo. O sea, aparte de ser médicos y buenos médicos, vean el negocio en algo. ¿Para qué? Para que estén también tranquilos. Y si me dicen, doctor, ¿sabe que usted me enseñó y ahora estoy trayendo el robot, el Da Vinci, para poder ponerlo y va a ser una satisfacción enorme para uno? Entonces eso es lo que quiero siempre que ustedes sepan, ¿no? Y puedan compartir. La medicina es bonita, no tiene punto de comparación. Si ustedes se ponen frente y al costado de cualquier otro profesional, el orgullo y la cosa que tienen por dentro es grande. O sea, no hay ninguna carrera que se compare con ustedes. ¿Por qué? Todos los sacrificios que hacen, fracturado, todo fastidiado encima, estudiando. ¿Sí o no? Con decepciones, estudiando. No ha dormido, con hambre, todo. ¿Me entienden? O sea, todo lo que se vive. O sea, tienen y disfruten, ¿no? Porque este es un momento bonito, de veras que no se va a volver a repetir ser alumno, ser estudiante, y todas las anécdotas que hay de estudiantes es impresionante. Y aprovechen, ¿no? Cada día llénense de más energía, traten de aprender más, ¿no? Y nada, nosotros siempre estamos para poder apoyarlos y tratar de que avancen cada día más. Listo, chicos. Esa es nuestra clase de hoy. ¿Ya?